Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas que hoy pues saludamos a la distancia, saludamos vía telefónica por estas medidas de seguridad, por estas medidas derivado de esta contingencia que se vive por el coronavirus o por COVID-19. Y bueno, como cada miércoles nos acompaña Fernando Acuña, la doctora Leticia Santoyo, también Salvador Leal, le decimos pero vía telefónica. Así que saludamos en esta mañana, iniciamos con la doctora Leticia Santoyo. Leti, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Claudia, a ti y a todo el auditorio tan amable que amablemente nos escuchan nuestros comentarios y pues van participando también con nosotros a través del chat. Hoy saludándonos a la distancia, con esa sana distancia, Leti, por estas medidas de seguridad. Sí, Claudia, te reitero que ninguna medida es exagerada, que todas son totalmente necesarias y seguimos comentando que todavía hay mucha gente en la calle porque no entienden tanto autoridades ni iniciativa privada ni los propios ciudadanos de qué se trata las actividades no esenciales. Seguimos poniendo en riesgo a muchas personas y hemos visto que cada vez también hay más contagiados del sector salud, a médicos, enfermeras y personal que realmente vamos a necesitar en los casos de emergencia. Sí, es por ello es que siempre y insistimos a cada instante de extremar esas medidas y sobre todo el aislamiento, la distancia, como hoy lo hacemos aquí en esta mesa de análisis. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es acerca de esta reunión que sostuvieron los gobernadores, una videoconferencia con los titulares de Relaciones Exteriores y Gobernación, en la que expusieron, bueno, pues sus inquietudes, las propuestas, las demandas y sobre todo en el caso de Tamaulipas, Leti, pues fue la situación que planteó el gobernador del estado en esta videoconferencia, la preocupación con los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como el país con el epicentro de la pandemia, por la gran cantidad de casos que ha registrado, y esa es la preocupación de Tamaulipas y el tema que se llevó a esta videoconferencia. Gracias, Claudia. Creo que hay que ser muy claros, y yo en lo particular, no sé mis compañeros que vayan a opinar, pero aplaudo este acuerdo que firmaron los gobernadores, principalmente. Ese es el punto esencial. La gente no está tomando en cuenta que la cercanía que tenemos con Estados Unidos y que somos altamente susceptibles a que esto se vaya a reproducir y en corto tiempo vayamos a tener un problema mayor. La gente sigue pensando que no es del todo cierto. Todavía yo he escuchado algunos comentarios en torno a que podría ser esto ficción, que es demasiado alarmante. Sin embargo, también he escuchado de algunas personas que tienen familiares en Estados Unidos su preocupación porque hay su familia se ha contagiado y no encuentran hospitales, no encuentran áreas de contagio. Y hemos estado viendo que Estados Unidos también está cada vez más preocupado. El mismo presidente creo que tomó muy a la ligera el asunto y ahora sí lo vemos con preocupación, hasta haciendo estimaciones que podrían morir entre 1 millón y 2 millones de estadounidenses, o algunos de ellos mexicanos o algunos de ellos centroamericanos o de otros países, pero al final de cuentas es población que tiene Estados Unidos por el problema de no haber tomado en serio desde un inicio este asunto. Yo aplaudo las medidas que ha tomado el gobierno federal con relación a dictar medidas emergentes, pero que sean todas coordinadas, que todos los gobernadores vean con la misma posición las medidas de no hacer actividades esenciales. Por ejemplo, en Tamaulipas también todavía algunas dependencias públicas están haciendo actividades no esenciales. O sea, creo que los trabajadores están más encaminados a estar en un lugar más que a producir, y la verdad es de que se pueden convertir en un foco de infección y esto reproducirse en sus propias familias. Yo creo que eso de ir diciendo que, primero definir qué son actividades no esenciales es muy importante,
y las medidas que se van a dictar para evitar la paralización económica también van a ser trascendentales para darles un poco de calma a la iniciativa privada y a todas esas personas que viven al día con la parte de su economía. Es lo que señalan las autoridades y sobre todo están pidiendo con la Federación trabajar de una manera coordinada, Leti. Así es. Te digo que hablar ya de qué no es qué no es esencial, eso es muy importante porque cada quien lo asume de manera diferente. Pero también yo creo que bastaría de terminar con algunas de las payasadas de nuestros gobernadores con tal de que parezca que están trabajando, que están haciendo. No es necesario ahorita aparentar todo esto. La verdad es de que no necesitamos ver a un chico trepado arriba de su camioneta como que está haciendo y al final de cuentas no hace nada. Deberíamos de tomar muy en serio todas estas actividades porque tenemos el epicentro aquí en a nuestro lado. Nuestro vecino de Estados Unidos no puede con todos sus casos. Imagínate qué va a pasar en México, qué va a pasar en Tamaulipas si esto se llega a reproducir de esta manera. Así es, esa es la preocupación en este momento de los gobiernos y es el llamado, es una de las principales propuestas y de las demandas que se presentaron en esta videoconferencia que se realizó el día de ayer con todos los gobernadores, incluyendo a 3 gobernadores, porque también hay que recordar que 3 de los gobernadores del país pues tienen precisamente este padecimiento COVID-19 y sobre todo en el caso de Tamaulipas, lo decíamos en concreto en el estado, la preocupación es por el vecino país del norte, por Estados Unidos, declarado por la Organización Mundial de la Salud como el epicentro de la pandemia. Salvador Leal, muy buenos días, también saludándote a la distancia en esta mañana. Salvador. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Salvador Leal. Vamos a tratar de recuperar esa llamada. Le decíamos desde un inicio que Organización Radiofónica Tamaulipeca ha establecido como parte de estas medidas de seguridad por esta pandemia, estas mesas de análisis que se llevan a cabo en este espacio de noticias, bueno, llevarlas a cabo vía telefónica por las medidas de seguridad. De tal manera que hoy pues estamos a la distancia con la doctora Leticia Santoyo, usted la acaba de escuchar, también con Fernando Acuña y por supuesto con Salvador Leal. Interesante conocer el análisis que hacen en este momento, sobre todo por el trabajo que han realizado los gobernadores y que bueno, mencionaba Leti Santoyo, la doctora Leticia Santoyo, que es necesario una mayor coordinación entre la Federación y los estados. Salvador Leal, muy buenos días. Bueno, seguimos teniendo problemas en la comunicación. Vamos a tratar de platicar, mientras tanto, en lo que solucionamos este problema con Fernando Acuña, también en esta mañana para conocer pues su opinión acerca del trabajo que se está realizando por parte de los gobiernos, pero también, le decíamos, con las autoridades federales. En esta videoconferencia que se llevó a cabo con los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de la Secretaría de Gobernación, bueno, pues en el caso concreto de Tamaulipas expusieron una serie de inquietudes, sobre todo le decíamos, están solicitando, por darle un ejemplo, que las repatriaciones se realicen durante el día. Eso es lo que está pidiendo, está solicitando el gobierno de Tamaulipas, que se lleven a cabo un registro de los connacionales porque pueden llegar a México, pueden llegar a Tamaulipas contagiados desde los Estados Unidos, porque hay que recordar que tan solo en la frontera tamaulipeca se encuentran más de 2.500 migrantes. Estamos hablando de connacionales, pero también de extranjeros que son asistidos en albergues y en campamento, quienes en este momento, bueno, pues están a la espera de cruzar hacia los Estados Unidos o que han sido repatriados. Así lo han asegurado y que bueno, aunque en estas instalaciones donde son atendidos los migrantes no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar ese distanciamiento social, lo cual está generando, lo mencionaba el gobernador de Tamaulipas, lo cual genera pues un grave peligro de brote por COVID-19 y con ello pues en riesgo también para la propagación de este virus en Tamaulipas y en general para la frontera con México.
estas fueron las propuestas y la solicitud, le decíamos, que hizo el mandatario estatal en esta videoconferencia en la cual estuvieron pues todos los gobernadores. Además, también comentarle que solicitaron que la Federación implemente restricciones en la frontera entre México y Estados Unidos aplicadas a los viajes no esenciales desde el país vecino hacia México para evitar la propagación del virus. Vamos con Fernando Acuña, también vía telefónica, saludándolo a la distancia. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, y bueno, pues aquí batallando, pasando este tipo de peripecias que son propias, ¿verdad?, de los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, voy al tema directamente. Me parece, Claudia, que el presidente de la República ha mostrado la bandera blanca a sus adversarios políticos en este escenario tan complejo, que por un lado plantea pues la pandemia, ¿verdad?, el coronavirus en su versión mexicana, pero por la otra pues tiene vertientes muy interesantes como sería la economía y la política. En este caso vamos a abordar el tema de la política porque creo que todos los actores de este escenario político, como serían los gobernadores y el presidente de la República, pues tienen mucho que perder. Entonces creo que han acordado los 32 jefes políticos regionales o gobernadores en el país y el presidente han acordado pues una especie de tregua o un acuerdo nacional, y yo saludo de manera positiva este acuerdo, ¿verdad? Porque si hay una efectiva coordinación entre las autoridades federales y las estatales, que era de lo que estaba cojeando hasta ahora la lucha contra la pandemia, contra el COVID-19, si hay una efectiva coordinación, creo que pues hay más posibilidades de salir adelante. Me parece muy importante. Ahora quiero hacer una anotación, Claudia. Mira, hay 3 gobernadores enfermos o que dieron positivo al coronavirus. Me parece también una actitud irresponsable porque ellos son los jefes políticos de sus entidades federativas. Entonces, creo que pues sí debemos hacer un llamado a la clase política para que no solo predique o que no recomiende más medidas, pero que también las apliquen ellos mismos, ¿verdad? Y que le den el ejemplo a la población. Hasta hace muy poco el presidente de la República todavía seguía acudiendo a actos masivos, ¿no?, como ocurrió en el estado de Sinaloa. Y entonces, bueno, tenemos que ver a los gobernantes que envíen señales políticas y sociales, pero también que prediquen con el ejemplo, ¿verdad? Y también te diría lo siguiente: creo que al margen de toda este maremán, todo este mar de voces que en ocasiones no nos permite ver la realidad del análisis, debemos de seguir haciendo un llamado para que efectivamente los hospitales del país, aquí en Tamaulipas, el Hospital Regional de Especialidades, que es el hospital emblemático que tenemos en la lucha contra el coronavirus, que está en la capital del estado, reciban todos los equipos suficientes, que haya ventiladores, esos aparatos que son tan caros. Me han dicho que casi valen 800,000 pesos cada uno, que haya suficientes pruebas del coronavirus, porque se viene la etapa difícil, la curva de la enfermedad, de la pandemia, donde pues ya abandonamos, ya estamos en la fase 2 y pues estamos ingresando a una etapa de contagios ya comunitarios. Entonces sí, en nuestro papel de analistas, pues exhortamos a las autoridades para que tengan y que garanticen el equipo necesario en los hospitales donde se va a atender a la gente.
Gracias, Fernando Acuña. Sin lugar a dudas que hay preocupación, lo que tú bien mencionabas, hay preocupación por parte de la ciudadanía y eso que tú mencionas también son parte de las propuestas que están haciendo hacia los gobiernos como parte de esas medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Vamos con Salvador Leal, también saludándolo a la distancia. Salvador, muy buenos días. De nuevo, buenos días, Claudia, y buenos días al auditorio y a mis compañeros. Sí, estaba escuchándolos. Creo que este problema de la pandemia se está tornando ya demasiado más grave. Sabemos que Estados Unidos ya es el país con más contagios. Sin embargo, la conferencia que realizaron los gobernadores con autoridades federales a través de videoconferencias, creo que algunos sí están de acuerdo por lo que vi, porque vi al gobernador de Jalisco ser un poquito ya más incisivo a que se tomen en cuenta las medidas que ellos están diciendo al Ejecutivo, al Gobierno Federal, y muchos no le están haciendo caso, como que hay discrepancias entre ellos en situaciones de atención. Pero sin embargo, Tamaulipas, pues debe de haber por parte del Gobierno Federal, verlo, porque hay, lo hemos dicho en otras ocasiones, pues tiene muchos cruces internacionales, tienes puertos, tienes aeropuertos, tienes la entrada de un municipio por donde pasa todo, de América Latina. Entonces creo que debe de haber más atención, inclusive vigilancia y cerrar las fronteras, pues como están solicitando. Yo creo que sea de manera parcial, no creo que sea de manera total, porque sería, pues creo que un problema mucho más grave, principalmente económico. Aquí las remesas que están enviando de esas gentes para acá, pues va a haber afectaciones muy graves en algunos municipios de la localidad, del estado, porque dependen mucho de eso. Entonces, creo que el Estado está pidiendo de una manera formal la atención, que haya vigilancia en la entrada y salida de los puertos que tenemos, o cruces internacionales que se tiene con Estados Unidos, lo tenemos aquí enfrente. Creo que debe haber coordinación, como ustedes lo están diciendo, pero también debe haber conciencia de quienes somos mexicanos y que vivimos en otras partes del mundo, que están fuera, porque ahí viene también, y se dijo, Claudia, auditorio, que no son vacaciones. Ahí vienen los paisanos que quieren regresar a México en estos tiempos, que se dicen que son vacaciones, pero que no son estas de Semana Santa. Hoy están cerradas las iglesias, están cerrados los centros recreativos, están cerrados muchas cosas, y tomar medidas de que no salgas a la calle es extraordinario. Pero bueno, la gente está, pues, principalmente los que trabajan a diario, que están al día, que tienen su negocio, pues se están siendo severamente afectados por estas medidas de contingencia, que más que eso, van a tomar a partir de ayer, a partir de hoy, hasta el día, otro mes más completamente, Claudia. Entonces, creo que debe haber, pues, y como ya lo hemos dicho, lo han dicho ustedes, coordinación entre el gobierno federal, los gobernadores, pero pongo como al inicio, Claudia, el gobernador de Jalisco ha sido muy incisivo en muchas cosas, de peticiones, inclusive tienen unos estudios o análisis que no han podido pasar por las aduanas. Entonces, él mismo lo pone de ejemplo. Entonces, no sé aquí en Tamaulipas si haya pedido también para hacer análisis, para hacer estudios, el gobernador, y que estén detenidos, porque sí hay mucha malversación de información, ¿verdad?, en esta situación. Creo que pues tenemos nosotros como ciudadanos, lo dije anteriormente, conciencia, salir, ver, y si no, las medidas que se tomen van a ser severas, a nadie le va a gustar. Aquí ya la gente se molesta porque pues, están entrando de uno por uno, se ponen antigel, y que no pueden pasar más de dos personas. Entonces sí creo que debe de haber una, pues no conciliación, sino ya una coordinación general, y que las medidas sean igual para todos, ya que otros estados de la República pues no tienen la colindancia que tenemos nosotros aquí en Tamaulipas con Estados Unidos, pero sí debe de haber ya recursos, inyecciones de recursos, atención médica, más personal, ¿va?, para que pues las centros de salud, los hospitales, como decía Fernando, tenga todo lo necesario para evitar que la personal médico, enfermeros, enfermeras, como decía Lete, se contagien, que son los primeros. Ha habido muchas quejas
de hospitales aquí, de centros de salud, donde no tienen los recursos, los insumos necesarios para enfrentar esta emergencia, Claudia. Gracias, Salvador Leal. Definitivamente que es complicada la situación y hemos escuchado lo que se está viviendo en cada uno de los estados. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más de esta mesa. Volvemos. Con HEB.com.mx, unidos somos súper. Para tu mayor comodidad, te invitamos a hacer tu súper a domicilio. O si lo prefieres, recógelo en tienda en Pick and Go. Descarga nuestra app en Play Store o App Store. HEB.com.mx. Unidos somos súper. ¿Ya conoces Cody? Cody es la nueva forma de realizar cobros y pagos digitales desde tu celular, utilizando una cuenta bancaria o de alguna institución financiera sin comisiones de manera fácil y segura. Cody es la forma más confiable para hacer tus operaciones las 24 horas, los 365 días del año. Encuentra Cody en la aplicación de tu banco. Cody, el mejor servicio de pagos digitales en México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Y ya regresamos a esta mesa de análisis. Vamos de nueva cuenta con Leti Santoyo, con la doctora Leticia Santoyo vía telefónica. ¿Qué esperamos de estas reuniones con los gobiernos, el gabinete federal? Leti. Bueno, Claudia, yo creo que todos estamos a la expectativa. La verdad es de que ahora con el trabajo en casa, pues tenemos mucho más trabajo, ¿verdad? Porque no estábamos muy bien preparados para atender todo lo que sería la oficina, alumnos y llamadas, todo a través del teléfono de nuestra casa, pero creo que esto es en buena medida un acierto porque espero que vayan bajando la instrucción. Todos estamos expectantes a la información, todos estamos expectantes a que se vea. Y coincido y con mis compañeros en que es muy necesario que nuestros funcionarios, nuestros gobernadores, el propio presidente, también predique con esta parte del ejemplo, porque a veces dan señales encontradas. Hay personal y funcionarios que parece que se andan en campaña, y lo cual no es correcto, porque eso hace que la gente perciba de que esto es falso, esto es mentira, la emergencia nada más es para unos y no para todos. Entonces es importante que el gobierno federal, el propio presidente suspenda. Hoy tiene gira por Oaxaca y pues va a estar como quiera en la calle. El no suspender sus actividades hace que mucha gente piense de que esto no va a pasar, esto no nos va a llegar y que esto no es intrascendente. Estas medidas que son emergentes y que saber a ciencia cierta a qué se entiende por actividades no esenciales y quiénes son las personas que están ahorita trabajando en actividades no esenciales, pues también tienen que bajarse, porque todavía hay mucha gente en iniciativa privada a las cuales no se les ha dado salida, ni siquiera a la población vulnerable. El propio gobierno del estado mantiene a algunas personas todavía trabajando en actividades no esenciales, y con el hecho que lo conozcan y que se tomen medidas similares ya es un buen inicio. No queremos llegar a algunos estados, como algunos estados en los cuales ya la policía está deteniendo a las personas que se han negado a trabajar, inclusive con un arresto hasta de 24 horas. O sea, eso sí, a mi consideración, es extremo. Yo creo que podemos estar en la fase 3 muy conscientes, sin violencia y con mayor vigilancia. Gracias Leti Santoyo por tu opinión. Bueno, vamos en este momento con Fernando Acuña también, gracias a la doctora Leticia Santoyo. Y bueno, también ya para ir cerrando, vamos de nueva cuenta con Fernando Acuña.
el gobierno de México, las entidades federativas, necesario que se pongan a trabajar de manera coordinada y sobre todo dejar a un lado las cuestiones políticas. Fernando. Sí, Claudia, mira, yo creo que los mismos gobernantes en sus diferentes niveles, especialmente, repito, el presidente de la República y los gobernadores, que son los responsables o los jefes políticos de las diferentes, pues de la geopolítica nacional, creo que ellos están conscientes de que aquí todo el mundo puede perder, ¿verdad? Sin sin contar lo que serían los partidos políticos, banderas, colores, aquí todos salen perdiendo políticamente si no se aplican todos ellos a tomar medidas, a coordinarse. Creo que me parece que la palabra coordinación ha sido tan llevada y traída en este escenario, pero no la han aplicado hasta ahora. Creo que cada quien trae su propia retórica, su propio discurso, y bueno, aparecen por ahí desde pronto notas donde hablan de reuniones, de acuerdos, pero en la realidad, en los hechos, cada gobernador y la misma federación, el presidente de la República, traen sus, sus propias estrategias. Entonces, ya es hora de que se unan en la praxis, de que jalen en una sola dirección. Hay un aspecto que comentaban hace un rato mis compañeros, el tema de los Estados Unidos, que es muy preocupante, Claudia, muy muy preocupante, y que debemos de estar muchos, sobre todo los tamaulipecos, muy alerta sobre este aspecto. Estados Unidos se está convirtiendo, si no es que ya se convirtió, en el centro de la pandemia mundial, y esto hay que valorarlo, hay que entenderlo de la manera, pues, que merece, ¿verdad? Darle la atención adecuada, porque eso quiere decir que los estados del noreste de la República, como serían Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, creo que merecerían un trato especial, con el respeto debido obviamente a las otras entidades de la República, ¿verdad? Pero el hecho de que estemos en vecindad con los Estados Unidos es obvio que pues nos coloca prácticamente al frente de la trinchera, ¿verdad? Nos coloca en la primera línea de la guerra, del combate contra el coronavirus, o mejor dicho, como esos tipos de soldados que llevan a la guerra y los ponen en el frente, ¿no? Creo que la población tamaulipeca sí merece, creo que una atención muy especial, porque es la primera ventana de nuestro país con Estados Unidos, y tenemos algunos de los cruces más importantes en materia comercial, como es Nuevo Laredo, ¿verdad? Hay un intercambio intenso, ¿no?, en materia de comercio con la primer potencia del mundo, económicamente hablando, con Estados Unidos, y entonces sí requerimos que haya una estrategia que nos favorezca, ¿verdad?, y que sobre todo se aplique en cuestiones de cerrar, no sé, lo que se pueda, medidas estrictas en las fronteras, en los aeropuertos. Creo que sí, me parece que yo insistiría en eso, me parece que es de lo más importante, y más allá, te digo, de banderas, de cálculos políticos de cara al 2021, que por supuesto se están jugando aquí también. Más allá de todo eso, pues yo creo que hay que corregir y hay que aplicar ese tipo de estrategias. Gracias, Fernando Acuña. Definitivamente es lo que se está pidiendo, que se deje a un lado las cuestiones políticas, las cuestiones electorales. Dicen que las acciones que llevan a cabo los gobiernos sean de manera coordinada, dejar a un lado los colores, porque los gobiernos pueden perder, dice Fernando Acuña. Salvador Leal, te escuchamos ya para cerrar. Así es, Claudia, auditorio. Creo que no se debe de politizar ni esta situación de una emergencia de esta naturaleza, como se hizo también, lo se estaba haciendo con el INSABI, y ya no nos acordamos de él, ni nos acordamos de lo que estaba sucediendo. Hoy esta situación rebasó en gran cantidad el problema que teníamos de la falta de medicamentos y la falta de medicinas por el mercado INSABI o el cambio. Hoy vivimos un problema de salud grave,
esta contingencia de sanidad que se tiene en el mundo y que hoy se aplica en México de un mes más, como lo dijimos anteriormente, creo que debe de ser atendida, y como decía Fernando, deben de tener a Tamaulipas, no en el ojo de huracán, pero sí en la atención por la cercanía que tenemos, como lo decíamos anteriormente, con Estados Unidos, y que la sociedad también entendamos que esto es parte de nosotros para que no haya más contagios. Estamos en la fase 3, que es ya la contagio de comunitario, de que ya cualquier persona que haya estado en contacto, haya visitado, haya venido o lo que sea, nos pueda afectar a nosotros, ya, no nomás a nosotros, sino a las familias, ¿verdad?, que se tienen en la casa y todo lo demás. Creo que es urgente que esta coordinación sea real, una ética profesional con altura de miras para poder salir de esto. Si no, se va a complicar mucho más de lo que ya está, Claudia. Gracias, Salvador Leal. Sin lugar a dudas que hay preocupación. México se encuentra en fase 2, el país en este momento con 29 muertos, 1.215 confirmados de casos confirmados de COVID-19, 3.511 sospechosos. Decíamos 29 muertos, y la preocupación en el caso concreto de México y sobre todo Tamaulipas es porque, bueno, pues Estados Unidos se ha convertido precisamente en el epicentro de esta pandemia. Rápidamente tenemos comentario por parte de la maestra Vázquez, gracias por los saludos. Dice: buen día, que el gobierno aplique los recursos que le llegan para salud y que reduzca sus conferencias nacionales, que es pura fuga de recursos, dice la maestra Vázquez. Dice: pura fuga de recursos económicos, 1 hora en televisión, dice, es muy cara, demuestra que le interesa más andar en campaña política. Parte de los comentarios que tenemos a esta hora de la mañana, y le damos lectura a cada uno de ellos, así tal y cual. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted el mejor de los días. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.